Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para nosotros nuevamente estar con ustedes por estos medios y agradecemos al Señor por todo lo que ha pasado durante este año, las cosas negativas, las cosas positivas. Estamos finalizando un año, ya estamos cerrando el mes de diciembre y ya el próximo mensaje va a estar para el mes de enero y estamos también, acabamos de cerrar la serie Los Ministros del Nuevo Pacto y estamos hoy abriendo la serie de nuestro estudio bíblico que tiene que ver con Dios nos llama a su reino y gloria, basado en las dos epístolas a los tesalonicenses. Me gustaría entonces poder tomar una lectura bíblica y poder orar para comenzar este mensaje. Vamos a tomar 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Pedimos, Señor, que esta mañana tu gracia repose sobre nosotros y sobre cada hogar. Estamos cerrando este año, Señor, que ha sido muy duro para muchos hermanos. Pedimos tu gracia, pedimos tu bendición, pedimos que nos acompañes. El día de hoy queremos tu presencia. Mira a cada hermano reunido en su casa, mira a cada hermano que está viendo desde su teléfono celular, desde su tablet, desde su computador o desde su televisor. Pedimos tu bendición sobre ellos. También, Señor, tú puedas consolar y fortalecer cada corazón. Pedimos, Señor, que tú puedas abrir este año 2021 nuevas experiencias de gloria. Puedas llevarnos a un nivel superior. Podamos, Señor, expandir el Evangelio y prepararnos para tu regreso. Bendice también las cosas básicas en cada hogar. Bendice la economía, bendice el sustento, bendice los proyectos y que sobre todas las cosas tú estés presente como nuestro centro, encabezando todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de empezar, sería bueno enmarcarnos bíblicamente y enmarcarnos históricamente, geográficamente, porque las contextualizaciones nos ayudan a entender mejor los temas que abordamos. Y me gustaría hacer un tipo de recuento. La primera región que Pablo visita es Galacia. Y en Galacia está Pablo, está Silas y está Juan Marcos, no está Timoteo. Y Pablo tiene muchas experiencias en Derbe, en Listra, en Iconio. En Listra Pablo es apedreado y se derivan muchas experiencias del primer viaje de Pablo, después de Hechos capítulo 13, cuando él sale de Antioquía. Y se describen muchas cosas hermosas, maravillosas, como las iglesias comenzaron a ser levantadas, solo que inmediatamente los judaizantes fueron a dañar el trabajo que estaba siendo hecho en Galacia. Y usted me va a decir: hermano, pero no estamos hablando de tesalonicenses. Sí, pero necesito que usted se concentre y me preste atención para poder entender por qué estoy hablando de Galacia. Cuando Pablo termina el trabajo de visitar toda la región de Galacia, primera región que Pablo visita, su primera obra y área de trabajo, Pablo termina en un concilio, en Hechos capítulo 15, porque los judaizantes confundieron el trabajo que Pablo estaba haciendo, yendo a las iglesias y
enseñándoles que nuevamente tendrían que volver a la circuncisión, tenían que volver a guardar el sábado, tendrían que volver a todo lo que la ley decía. Y eso derivó entonces en un concilio en Jerusalén. Ok. En el primer viaje, Juan Marcos no soportó la presión, porque en realidad Juan Marcos era un joven y no es fácil para un joven servir al Señor. Felicito esta mañana a todos los jóvenes que sirven al Señor, porque muchas veces el trabajo se torna duro. Bendiciones y continúen adelante. A veces la obra se torna un poco dura, necesitamos disfrutar y servir en la presencia del Señor, servir en el reposo del Señor. Bueno, a lo que quiero referirme es que cuando llegue el final del capítulo 15 del libro de los Hechos, Pablo sigue quedando preocupado por los hermanos de Galacia. No se ha escrito ninguna epístola hasta este momento, hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos. No hay manifestación de que Pablo haya escrito nada, simplemente han habido visitas y Pablo se prepara para un segundo viaje. En este segundo viaje, Pablo inicia, el primer viaje fue iniciado por Bernabé. En este segundo viaje, Pablo inicia, ¿verdad? Pero Bernabé quiere llevar a Juan Marcos. Y en este caso, a diferencia del primer viaje, donde Bernabé era quien encabezaba, en este segundo viaje, Pablo no está de acuerdo. Y ocurre una separación. Bernabé navega hacia Chipre y Pablo entonces se va por tierra, pasando por Tarso, para volver a visitar Listra, Iconio, aquellas regiones que ya habían sido visitadas para predicar el Evangelio. Posteriormente vemos a Bernabé terminando en Babilonia, llevando a Juan Marcos, pero quiero centrarme en Pablo. Pablo entonces, al pasar por Listra, Iconio, Derbe, recoge a Timoteo, ve un joven muy activo, una persona que sirve al Señor, una persona que está entregada, que era conocido, y Pablo entonces lo lleva en sus viajes, y allí comienza entonces una experiencia muy nueva. Pablo, después de haber visitado la región de Galacia, Pablo entonces intenta subir, ¿verdad? Pero el Espíritu lo restringe y no le deja libertad de accionar. El Espíritu no le permite predicar en Asia. Eso es lo que está en Hechos capítulo 16, versículo 6. Porque en realidad Pablo está dejando atrás la región de Galacia, está abriendo un nuevo campo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estaba la parte superior, estaba Asia, Bitinia. En el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo entonces está desconcertado, porque Pablo sale de Galacia, de la región de Galacia, y no sabe a dónde ir. Él está orando, él está buscando dirección del Señor. Señor, ¿hacia dónde yo tengo que ir? Y es dentro de este contexto, ¿verdad?, que él termina llegando a Troas. De hecho, ese Troas, su nombre original es Troas de Alejandría, en honor a Alejandro Magno. Y Troas queda pegadito al mar, y allí él tiene una visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos, y allí comienza entonces Pablo, ¿verdad?, a entender que el encargo que Dios le está dando, lo nuevo que está poniendo para servir es Macedonia. Allí comienza entonces una experiencia muy espiritual, muy dirigida por el Señor, en la cual él pasa, ¿verdad?, y comienza un trabajo en Macedonia. Específicamente, él pasa a Filipos. Y Filipos se llamó Filipos por el nombre del padre de Alejandro Magno, Filipo el Grande. Y en Filipo, Pablo hace algo diferente. Realmente no sé por qué Filipo fue tan diferente, en el sentido de que en Filipo Pablo buscó un lugar de oración. Pablo no fue a la sinagoga, sino fue a un lugar junto al río,
donde había un lugar de oración, y allí él se encuentra con Lidia, la vendedora de púrpura que era de la Odisea. Y Lidia, el Espíritu le toca el corazón, recibe a Pablo y ahí comienza el trabajo en Macedonia, en la ciudad de Filipos. En Macedonia nosotros tenemos 3 iglesias que son Filipos, Tesalónica y Berea. Allí, después de que la vendedora de púrpura abre el corazón y los lleva a su casa y comienza un trabajo, ahí comienza un pequeño microsector, ahí comienza el trabajo de un pequeño grupo familiar de cuidado y multiplicación. Pablo tiene una experiencia con una persona que es una espiritista, es una pitonisa. Era una joven que tenía espíritu de pitón. Y ella iba detrás de ellos, detrás de Pablo, detrás de Silas, y ella decía cosas. Él es Pablo, él anuncia el evangelio, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo reprende ese espíritu. Pablo se volteó, molestándose, reprende el espíritu. Y el espíritu que poseía a la joven salió de ella. Y entonces eso fue causa de que los dueños de ella, porque era una esclava, dieran parte a las autoridades, y las autoridades llevan a Pablo y a Silas a la cárcel. Y es una experiencia muy dura porque ellos fueron azotados, 40 azotes. Y cuando estuvieron en la cárcel, ellos fueron puestos con cepo, les colocaron cepos, y estar encarcelado con un cepo es muy difícil, es doloroso, es torturador, es limitante del movimiento, usted no puede dormir, está allí puesto en una madera, etcétera, etcétera. Y me imagino que como no podían dormir, ellos decidieron cantar. Ellos cantaban, alababan al Señor, cantaban himnos. No podemos hasta ahora identificar qué himnos cantaban, pero alababan al Señor. Y eso muestra lo siguiente: cuando esté en situaciones difíciles, alabe al Señor. Eso es lo más maravilloso. Es difícil, pero podemos alabar al Señor. Y allí entonces, mientras ellos están alabando, Dios hace un milagro. Ocurre un terremoto, se abren los cimientos, las cadenas de ellos se caen, se abre el cepo. Y el carcelero, al ver que los presos están sueltos, inmediatamente tomó la espada para matarse. Y allí Pablo le dijo: no te hagas daño. Y el carcelero quedó totalmente impactado. ¿Cómo es posible que al abrirse la cárcel los ladrones no se escapen? ¿Cómo es posible que todos los que estaban allí no se escaparan? Y Pablo dice: aquí estamos todos, no te hagas ningún mal. Porque si ese carcelero perdía a alguno de los allí presos, él tendría que responder por su vida. Y el milagro fue tan impactante que Pablo termina en la casa del carcelero, en Filipos, la ciudad de Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y allí él sirve la mesa, se contenta con ellos. Y hay un pequeño incidente. Pablo dice que no debían haberlo azotado porque él es ciudadano romano, y Silas también, y que si los azotaron eso podía tener causa, y los magistrados vinieron con temor y lo sacaron de la ciudad. Cuando Pablo sale de Filipos, ya hay un registro de que se ocasionó un disturbio porque Pablo fue hecho preso. Y posteriormente entonces Pablo termina llegando a Tesalónica. Y nosotros sabemos que Tesalónica es una gran ciudad, un gran puerto frente al mar Egeo. Es lo que a veces el Bósforo. Y esta parte de Tesalónica abre una expectativa para muchas cosas. Y Pablo está allí durante 3 fines de semana, 3 días de reposo. Y él está hablando a los judíos, ahí está en una sinagoga. Pero surge un tumulto, porque muchos comenzaron a creer en Pablo y comenzaron a seguir, y nació la iglesia en Tesalónica. Porque muchos griegos fueron añadidos, algunos judíos, algunas mujeres, y esto perturbó a los judíos de la sinagoga, los cuales alborotaron, armaron personas que dice que eran ociosas. Era como decir ahorita una turba de malandros que ellos tomaron
Y allí la situación se tornó muy complicada, al punto de que los discípulos se dieron cuenta que la vida de los que estaban predicando corría riesgo. Y ellos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea, y Timoteo permaneció guardadito de bajo perfil todavía en Tesalónica. En Berea, Pablo vuelve a predicar y vuelven a creer también un buen número de personas, mujeres, etcétera, etcétera. Y de esto que está sucediendo, nuevamente griegos, judíos, mujeres nobles. Y los judíos que en Tesalónica habían creado el alboroto, influencian, de modo que en Berea se vuelve a armar otro alboroto, y allí entonces Silas tiene que quedarse. Y Pablo sale hacia Berea, y prácticamente Pablo queda solo, o sea, está en Berea, sale hacia Atenas, sale hacia Atenas, y Pablo está solo en Atenas. Y Pablo entonces envía a llamar a Timoteo, envía a llamar a Silas, a Timoteo, y luego él termina en Corintio. Y en Corintio entonces él escribe sus 3 primeras epístolas cerca del año 54. Y esas 3 primeras epístolas tenían que ver con esa región de Galacia, que era el primer viaje, y con este viaje que acababa de acontecer, que tenía que ver principalmente con Tesalónica. Señor Jesús. Y entonces nosotros encontramos que cuando Pablo llega a Corinto, final de su segundo viaje, Pablo escribe 3 epístolas. Las 2 epístolas de Tesalonicenses, primera y segunda, y escribe también Gálatas, 3 epístolas escritas, las 3, en el año 54, con muy corto tiempo de diferencia. Ok. Nuestro próximo encargo en estos 6 meses van a ser estas 2 epístolas a los tesalonicenses. Y nuestro encargo entonces es poder extraer toda la gracia, toda la luz que el Señor nos dé para revisar estas epístolas. Podemos decir que las epístolas a los tesalonicenses, ellas cierran un ciclo de epístolas escritas a las iglesias. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y primera y segunda de Tesalonicenses, que están relacionadas con iglesias. Porque tenemos otro tipo de epístolas. Tenemos las epístolas de Pedro, las epístolas de Santiago, las epístolas de Juan, que son más bien no escritas a iglesias como tal, y que por eso son consideradas como católicas o universales. Y podemos decir entonces que Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, son 2 de las primeras epístolas que Pablo escribe. Quizás debamos entonces dar un pequeño marco histórico, ¿verdad?, para entender este asunto. Tesalónica, la región de Acaya, la región de Macedonia. Tenemos que decir lo siguiente: alrededor del siglo 8 a.C. surgieron lo que hoy es Grecia. Surgió compuesto de muchas ciudades que se llamaban ciudades-estado. Y esas ciudades eran polis, eran independientes, tenían su centro político, tomaban sus decisiones, y cada ciudad era un estado independiente, solamente que tenían muchos elementos comunes. Por ejemplo, tenían una sola lengua, el griego, tenían una independencia económica, producían lo que comían, tenían la misma religión politeísta, todos creían en Zeus, creían en Ares, creían en la historia de los titanes, en Hades y en toda la mitología griega. Y tenían una misma cultura muy avanzada, que incluía el arte, la ciencia y la filosofía. Los griegos inventaron los molinos de agua, los griegos inventaron la cartografía, los griegos inventaron la geometría, los griegos inventaron la medicina,
Hipócrates viene de los griegos. Y aquí entonces ellos hicieron de la guerra un arte. Eran muy buenos en la guerra y de allí surge el concepto de la falange, que posteriormente en la historia muchos otros países en guerra usaron este término falange y hasta el día de hoy el término falange sigue siendo conocido. Ok. Debido a que eran ciudades muy cercanas, y eran ciudades independientes que no aceptaban intromisión, ellos se volvieron muy hostiles, muy bélicos, y se suscitaron muchas guerras entre las mismas polis. Y entonces Filipo el Grande, el padre de Alejandro Magno, tomó muchos de esos elementos para corregir, perfeccionar y tomar un ejército, ¿verdad?, desde Macedonia, que derrotó en la guerra a todas las polis y unificó un solo estado. Ahí nace Grecia. Y entonces, en la guerra del Peloponeso, Filipo logra entonces una hazaña, es decir, tomar todo eso y hacer un solo estado, un solo país, que es Grecia, y esto quedó para Alejandro Magno para él continuar. Por ejemplo, el nombre Filipo, ya nosotros dijimos, tiene que ver con Filipo el Grande. Troas es Troas de Alejandría, de Alejandro. Y aún Tesalónica era originalmente Thermai, pero que realmente por Casandro, que fue cuñado de Alejandro Magno, porque se casó con una hermanastra de Alejandro, él le coloca el nombre de su esposa, Tesalónica, y de ahí viene el nombre de la ciudad. Ok, este marco histórico, ¿verdad?, nos permite entender que los griegos eran politeístas, que amaban la democracia, opinaban mucho de más, que eran idólatras y que tenían muchas costumbres de libertinaje sexual, y tenían muchos elementos que eran propios de los griegos. Y allí entonces Pablo se encuentra dentro de esta cultura predicando el Evangelio, y él está entonces en Hechos capítulo 17, ¿verdad? Nuevamente vamos a leer el versículo 1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos. Aquí está la experiencia. Tomaron consigo algunos ociosos, malandros, pues tenemos que decirlo, hombres malos, y juntando una turba, no le vamos a poner otro nombre porque a lo mejor ofenderíamos, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ok, esto hizo entonces que Pablo tuviese que salir rápido de la ciudad, y no pudo tener la oportunidad de planificar, ¿verdad? Entonces Pablo escribe 2 cartas para ayudar a estos hermanos, pero quedaba lo siguiente: ¿cuál sería la realidad de esa iglesia? ¿Permanecería? ¿No permanecería? El corazón de Pablo quedó contristado. ¿Qué pasará? ¿Será que los hermanos, lo que enseñamos, da para que ellos permanezcan? Lo que hemos hablado, ¿podrá sustentarlo? Y Pablo entonces se ve en la obligación de escribir 2 cartas para tratar 2 asuntos principalmente: tener un vivir normal de iglesia y tener un vivir santo para esperar la venida del Señor. Y estos 2 asuntos para nosotros, hermanos, realmente son maravillosos y nos dan una gran luz. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, estas 2 cosas son necesarias. Primero, vida de iglesia, un vivir de iglesia. 2, un vivir santo para esperar al Señor. Y entonces
Aquí aparecen tres elementos que componen la estructura de una vida cristiana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Esta palabra, obra, debe estar en vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos que estaban en Tesalónica escucharon a Pablo, pero todos podrán entender que 3 días, aunque algunos historiadores pudieran aplicar un poco más, lo cierto es que el tiempo fue breve. Quedaban preguntas. ¿Cómo esperar la venida del Señor? ¿Qué hacer con toda la inmoralidad sexual que los rodeaba? ¿Qué pasará con los que durmieron? ¿Cuándo y cómo será la venida del Señor? ¿Qué debemos hacer en cuanto a la venida del Señor? Entonces, encontramos muchos asuntos que son de gran lección hoy para nosotros. Por ejemplo, ¿cómo comienza la iglesia en Tesalónica? Capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 2. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. En primer lugar, Pablo sabía muy bien cuál era su trabajo. A veces yo noto mucha timidez en los jóvenes para acercarse a sus compañeros, para acercarse a las personas que hacen su vida social, para acercarse a aquellos que componen su círculo, porque cada quien tiene un círculo social. Pero yo quiero decirte algo esta mañana. Si Dios te puso en la universidad, quiere usarte. Quiero decirte lo siguiente: predicar el Evangelio no es fanatismo. Predicar el Evangelio es lo que tenemos que hacer. Necesitas la prudencia y la dirección del Espíritu para hacerlo en el momento que la persona tenga la mejor disposición de oírte. Pero necesitas hacerlo. El punto es que no puedes vivir una vida que no se acerque a nadie. No puedes vivir una vida que no alcance personas, que no gane a otros. Y por eso la expresión me encanta. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Porque la intención de Pablo era esa. Y por supuesto, en el versículo 4 dice que algunos creyeron. Porque normalmente cuando predicamos el Evangelio suceden milagros. Y generalmente esas personas que tú ves duras, que dicen que no van a creer, que tienes pensamientos en tu mente, esas personas también pueden creer, pero necesitan que tú le abras la puerta. El versículo 4 también da un detalle que dice, mujeres nobles, no pocas. Y aquí entonces nosotros encontramos un elemento fundamental en nuestra vida de iglesia: las mujeres. Amadas hermanas, esto es con ustedes. Esta mañana queremos bendecirlas, queremos animarlas, queremos que continúen adelante. Creo que en el pasado cometimos muchos errores con las hermanas y esos errores al final nos han pasado factura. Queremos abrir oportunidades para que muchas hermanas con corazón puro se integren al servicio de la iglesia. Y en este tiempo reciente el Señor está levantando el ministerio de las hermanas. Y este ministerio de las hermanas ya lo dijimos en una conferencia pasada, pero me gustaría ayudar un poco, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del ministerio? ¿Cuál es el propósito del ministerio de hermanas? En primer lugar, dar un espacio para incluir a todas las hermanas de la iglesia. En segundo, atender necesidades inherentes a las hermanas. En ocasiones, jóvenes femeninas, estoy hablando, no tienen la libertad de acercarse a un anciano para hablar de un asunto íntimo, para hablar de un problema, para hablar de una situación que no saben con quién hablar. Y el ministerio de hermanas debe tener hermanas sabias que puedan, ¿verdad?, con espiritualidad, prudencia, sabiduría, poder atender ese tipo de necesidades. Claro, una líder entre las hermanas debe tener pertinencia, es decir, saber cuándo acercarse,
saber cuándo decir, saber cuándo callar, saber cuándo escuchar y saber cuándo hablar. Cuando no tenemos esa medida, nos podemos volver impertinentes. También el Ministerio de Hermanas debe brindar un espacio de amistad y edificación espiritual. También el Ministerio de Hermanas debe tener como objetivo ganar a otras hermanas, ganar a las vecinas, ganar a las compañeras, ganar a otras mujeres para el propósito de Dios, consolidar principios espirituales para ayudar a las más jóvenes y ser de influencia. Por ejemplo, toma un versículo en Tito capítulo 2, versículos 4 y 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vivimos en un mundo que tiene como marco, como contexto, la liberación femenina. Y la liberación femenina ha sido un concepto satánico que ha dañado matrimonio, hogares y relaciones. Nosotros no predicamos desde el púlpito ni desde ningún área el machismo. El machismo es un concepto satánico, del mismo modo que el feminismo. Nosotros creemos que hay principios en la Biblia, pero creemos que muchas hermanas serán ayudadas si una hermana más espiritual puede dar algunos consejos que orienten a esta más joven. También las hermanas serán muy útiles para llevar adelante los encargos actuales en la obra del Señor. Las hermanas serán muy útiles si son modelos de oración para otras hermanas. Y un detalle, las hermanas son muy buenas para llevar asuntos financieros. Si nosotros dejamos a las hermanas, les damos libertad y les permitimos emprender, creo que muchos ancianos van a ser sorprendidos. Hermano, si dejamos a las hermanas emprender para producir fondos, hermano, hemos visto excelencia en mucho trabajo que las hermanas han hecho, con orden, con un cuidado, con administración, produciendo resultados. Muchas personas que venían al Señor, muchas mujeres, lo cooperaban con Él con sus bienes. Señor Jesús. Y la experiencia de Tesalónica no fue diferente de la de Berea. Hechos capítulo 17, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí, mujeres griegas de distinción. Está hablando de ciertas hermanas que tenían capacidad de ofrendar, capacidad de dinero. Y volvemos a lo mismo. La vida de la iglesia, si usted hace un sondeo, son más las hermanas que los hermanos. Así que necesitamos ayudar a que las hermanas puedan edificar también la iglesia. Bien, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo está hablando de Atenas. Él por fin se encuentra con Timoteo, ¿verdad? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Estando en Atenas, Pablo devuelve a Timoteo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Había un problemón en Tesalónica, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Dice el versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Sabemos, por lo que está descrito en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, que Pablo él no podía ya regresar, él era el líder, él era la persona más vista, él tenía que enviar a los de menor perfil, y por eso él envía a Timoteo y envió también a Silas. Ellos fueron a Berea y fueron a Tesalónica también, y la ida de ellos es por la preocupación por los hermanos. Hermanos, es impresionante. Pablo no está pensando en su vida, Pablo no está pensando en la vida de sus cooperadores, Pablo está pensando
en los hermanos. Y esto es una gran lección para nosotros. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Este pasaje de Primera de Tesalonicenses, hermano, es una marca para aquellos que servimos al Señor. A ver, las personas son para ser amadas, las cosas para ser usadas. En ocasiones invertimos, amamos las cosas y usamos las personas. Repito, necesitamos amar a las personas y usar las cosas, no amar las cosas y usar a las personas. Y el corazón de Pablo era tan amoroso, tan preocupado, que Pablo envió, aún en medio del problema, sus cooperadores, para atender lo que estaba sucediendo, tanto en Tesalónica como en Berea. No podemos servir al Señor siendo indiferentes cuando el Señor entregó hermanos para cuidar. El Señor nos entregó niños, hermanos que cuidan niños. Ustedes van a dar cuenta. Esos niños son su responsabilidad. Necesitan amarlos y atenderlos. Algunos se les entregó en sus manos jóvenes, adolescentes. Esos adolescentes son nuestra responsabilidad. Dios los entregó. No pienses que ese encargo fue alguien que te lo delegó. No, el hermano tal me lo delegó. No es así, hermano. Soberanamente esos adolescentes y esos jóvenes terminaron en tus manos. Hermanos líderes de microsectores, esas ovejas Dios las puso en tus manos y necesitas cuidarlas y atenderlas. Necesitas este mismo corazón. Por eso, Hechos capítulo 18, versículo 5. Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Silas y Timoteo regresaron, porque ellos estaban en Macedonia. ¿Dónde? Estaban en Filipos y estaban en Berea. En Tesalónica y estaban en Berea, porque eran donde se habían formado los tumultos. Y entonces Pablo queda tranquilo. Así es un líder, tiene el corazón de cuidar, tiene el corazón de atender. Quiero ir a algunos, el tiempo se me está yendo muy rápido. Quiero ir a un versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, el Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, aquí hay un detalle muy interesante con respecto a Tesalónica. Cuando Pablo escribió a Corintios, dijo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Igual, cuando escribió a Roma, los hermanos que están en Roma, a la iglesia en Éfeso. Pero en Tesalónica, cuando él escribió a la iglesia de los tesalonicenses. A ver, veamos la diferencia. Él no dijo a la iglesia de los corintios, no, dijo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero en Tesalónica dijo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses, como hermanos nuevos, necesitaban desarrollar un sentido de pertenencia. Recordemos que Pablo dedicó a Corinto 1 año y medio y dedicó a Éfeso 3 años trabajando, pero Tesalónica era muy poco. Y cuando él escribe la carta, dice ese da un sentido de pertenencia a la iglesia de los tesalonicenses. Y creo que muchos hermanos pasan su vida en la iglesia y muchos conceptos viejos nos hacen tener un cierto concepto de distancia.
Pablo escribió de los tesalonicenses para que los hermanos de Tesalónica sintieran que la iglesia les pertenecía. Hoy yo digo, a la iglesia de los caraqueños, a la iglesia de los valencianos, a la iglesia de los maracuchos, a la iglesia de los barquisimetanos, a la iglesia de los cabudareños. ¿Por qué? Porque al final, hermano, necesitas ese sentido de pertenencia, de poder decir, mi iglesia, mis hermanos, mis líderes. Porque la iglesia necesita sentirla. Necesitas ese sentido de identidad. Mi iglesia, Señor Jesús. Y también en el versículo 1, dice, en Dios Padre. Quiero decirte algo. Zeus no era el padre de los griegos, era su Dios. Pero nuestro Señor sí era su Padre. De modo que lo que Pablo está escribiendo es dándoles una relación de vida. Dios es nuestro Padre. En el concepto griego, los dioses eran como hombres pero caprichosos, con todos sus defectos. O sea, los dioses eran seres que podían hacer el mal, hacer el bien, equivocarse, pero nunca tenían relación íntima con el hombre. Pero en este caso, cuando Pablo escribe en Dios Padre, Pablo les está dando una base. Les está diciendo, fuimos engendrados, tenemos un Padre, y esa es nuestra relación vital. Para los tesalonicenses, entender que había un Dios que podía ser el Padre de ellos, debió ser algo impresionante. Porque nunca se podía decir a los tesalonicenses que ellos serían igual a Zeus, pero nosotros sí podemos ser igual a Dios, en vida y naturaleza, pero sin la deidad. Para los tesalonicenses, hablar de dioses eran seres intocables, lejanos, fuera de ellos, que ellos tenían que temerle mucho, porque si se equivocaban podían causar una catástrofe, una guerra, un incendio. Pero para los tesalonicenses, lo que Pablo presentó fue el Dios que puede ser su Padre, que puede regenerarlos, que puede amarlos, que puede conducirlos y que los está haciendo igual a Él como nosotros. Yo creo, hermanos, que yo no voy a avanzar más en este mensaje. Yo creo que yo voy a llegar hasta acá, pero quiero terminar dejando este sentimiento. Pablo, cuando habló a los tesalonicenses y cuando escribió las epístolas, escribió cosas muy elementales. Por ejemplo, la estructura de la vida de la iglesia: fe, esperanza y amor. En el versículo 1, cuando habló de esa parte de pertenencia. Por ejemplo, cuando les dijo que Dios era su Padre. Y cuando les habló de un asunto fundamental al cual todos debemos prestar atención: una vida normal de iglesia y una vida santa para esperar el regreso del Señor. Amados hermanos, creo que este año el Señor nos va a dar abundante palabra, vamos a ser bendecidos, vienen cosas muy buenas. Este año que viene, estoy hablando del año próximo, estoy hablando del año 2021. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.